En esta noche, Señor, háblanos con tu palabra. Habla a tus hijos, tus hijas, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, papito lindo. Gracias, Señor de la gloria. Aleluya. Gracias, hermanos. Tomen asiento los que están aquí en el templo. Vamos a compartir esta noche nuestro tema. Nuestro tema se titula Dios usando a hombres de barro. Dios usando a hombres de barro. Así que, hermanos, es un tema muy bonito. Vamos a aprovechar rápidamente. Este tema está basado en Jueces capítulo 6. Si están con su Biblia ustedes allí, con sus Biblias, en Jueces capítulo 6 de nuestras Biblias, allí está basado nuestro mensaje en esta noche. Una vez más, Dios usando a hombres de barro. Dice Jueces capítulo 6, verso 14, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y el Señor dijo, ¿no te envío yo? Jueces capítulo 6, verso 14. Gedeón era un hombre esforzado, valiente. Eso la palabra lo menciona. Acuérdense bien que toda ataque, toda tempestad o toda plaga que venía al pueblo de Israel era por su pecado, Israel, siendo pueblo de Dios, pecó contra Dios. Siendo un pueblo escogido de Dios, se apartó de Dios. Se convirtió en un pueblo idólatra, aún peor que los impíos y paganos, amados hermanos, conociendo la palabra. Porque ya hasta ese tiempo Dios había establecido, hermanos, los mandamientos, las ordenanzas para su pueblo. Pero aún así, hermanos, desobedeciendo al Señor. El Señor dijo, no adorarás imágenes ni ídolos, ni te inclinarás, ni doblarás tu rodilla, ni honrarás, dijo el Señor. Pero Israel, hermanos, apartándose de la palabra de Dios, hermanos, entonces pecó contra su Creador. Y la consecuencia fue terrible. Entonces, a consecuencia del pecado de Israel, hubo plagas en la nación. Hubo invasiones dentro del pueblo de Israel. Y este es uno de los casos que está hablando aquí la palabra. Los madianitas eran una nación enemiga del pueblo de Israel. Y dice la palabra que ellos entraban a Israel y saqueaban totalmente. Arrasaban con sus sembríos, con sus animales. Prácticamente cada cierto tiempo quedaba en la miseria el pueblo de Israel. Y en esa circunstancia, Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Este hombre se levantaba temprano a esconder el trigo y lo que él sembraba para su familia. Dice la palabra que era un hombre esforzado y valiente. Era un hombre que se levantaba temprano y tarde se acostaba, un hombre de trabajo. Así que Dios ve el corazón de este hombre que era temeroso de Dios. Y Dios le llama para liberar al pueblo de Israel. Por eso aquí en Jueces capítulo 6, verso 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, dijo el Señor. Jueces 6, verso 14. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Una de las cosas que hay que entender, amados hermanos, para ser llamados en el ministerio, tenemos que ser llamados por Dios mismo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es que llama para diferentes ministerios. En muchas campañas que he tenido oportunidad de ir, muchos jóvenes, hombres de Dios que temen al Señor, se acercan y me dicen, ¿y cómo yo quiero servir a Dios? Quiero dejar todo y servir a Dios. Yo le dije, lo primero que tienes que pedir a Dios es que Él te llame, que Él te escoja. Hay varias maneras de ver. Una de las cosas es que el mismo pueblo ve su testimonio. Saben que es un hombre esforzado, valiente, le gusta la obra del Señor. Segundo, Dios tiene que hablarte por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, como acá le habla Gedeón. Dios mismo le habla. Cuando el Espíritu Santo viene y te habla y te confirma tu llamado. La otra cosa que puede usar Dios es también los sueños. Dios utilizó un sueño para confirmar mi ministerio.
Dios me habló, me enseñó una cruz y allí estaba un hombre arrodillado. Entonces cuando yo me acerqué a ver la cruz, hermano amado, me acerqué y era yo mismo que estaba arrodillado en esa cruz. Y cuando levanté mi rostro hasta el cielo, vi una mano que salió del cielo con una espada en su mano. Entonces, amados hermanos, y yo estaba con mi mano extendida y Dios me dio su espada. Y cuando recibí la espada, bajé la cabeza debajo del altar y vi varias cabezas negras. Y con esa espada empecé a cortar cada cabeza de ese altar. De esa manera Dios confirmó el llamamiento. Le estoy hablando hace más de 35 años atrás. Dios me llamó para el campo misionero, para predicar como predicador, como evangelista. Yo estaba pastoreando una iglesia, Dios me sacó de allí, me llamó. Y Él me dijo, yo voy a estar contigo. Aunque yo le puse muchas excusas, yo no quería salir. Yo tenía un trabajo y dije, Señor, ¿y si yo dejo todo, quién me va a mantener? Y Dios me dijo, mío es el oro y la plata. ¿Quién puede ganar, pelear con Dios y ganar? No se puede. Y yo le dije, Señor, y mi esposa y mis hijos y mi familia. Y el Señor me dijo, el que no dejare madre, padre, esposa, hijos por causa de mí, no puede ser mi discípulo. No podía ganar, amados hermanos. Y así estuvo un año entero Dios visitándome, el Espíritu Santo hablándome allí, hablándome, no podía soportar. En la empresa empezaba a llorar, mis lágrimas caían. Me decía, ¿qué haces tú aquí sentado? Yo te necesito para la obra. Me imagino que eso mismo sucedió con Gedeón. Gedeón nunca se imaginó que Dios le iba a escoger, le iba a llamar para el ministerio. Él era un hombre común y corriente, un hombre de campo. Estaba labrando su campo, allí su sembrío. Pero él ni siquiera se imaginaba que Dios le iba a escoger, le iba a llamar para un ministerio tremendo, poderoso. Iba a liberar una nación entera de las manos del opresor. Por eso le habla el Señor y le dice y le confirma su llamamiento. Le dice, ¿no te envío yo? Y además le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Todos estos años, más de 35 años, hermanos amados, que han dado pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, en todo mi país, otros países del mundo, Dios nunca me dejó, nunca desamparó, nunca abandonó. Ladrones quisieron asaltarme, nunca me robaron. Asesinos quisieron matarme, no me mataron. Ellos están muertos ya hace tiempo. Los guerrilleros, terroristas quisieron matarme por predicar la verdad, están muertos. Porque mientras que uno obedece a Dios, Dios es que te guarda, te protege, Él te libera. No hay amenaza, no hay arma que se levante contra aquellos que se comprometen con Dios. Dios se encarga de estar contigo, Dios se encarga de guardar tu ministerio. Por eso es muy importante, hermanos, nosotros somos usados, somos hombres hechos de barro. No somos mejores que cualquier otra persona, pero es el Espíritu Santo que toma control de nuestra vida y nos usa con poder. Y una de las cosas que dice aquí la palabra, dice, yo estaré contigo. Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Yo no he visto a mi familia que haya pasado hambre, jamás. Ni mis hijos. Él ha sostenido. Quizás no tendremos riqueza ni posesiones, pero ha sostenido mi casa. Ha guardado mi familia. Así que, hermano, ha guardado mi vida hasta ahora. Incluso el año pasado el Señor me dio la vida. Me dio la vida. Ese es el Dios que servimos nosotros. Ese es el Dios que usted sirve, hermanita, hermano. Es el Dios que sirves tú. Si le amas con todo tu corazón, le sirve con todo tu corazón, Él está dispuesto a cuidarte, a guardarte, a protegerte. No solamente a ti, a toda tu familia. Y Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo. No te voy a dejar. No te voy a desamparar, no tengas miedo, no temas, anda, camina, yo estoy contigo. A Moisés le dijo, ¿qué esperas? ¿Por qué no pasas el mar? Yo estoy contigo, solamente camina, empieza a caminar, yo estoy contigo. Y el mar se abrió y empezó a caminar. Mientras que Dios está con nosotros, Él hace la obra, no es el hombre. Dios obrando, usando a sus siervos, sus ministros, Dios usando a los hijos de Dios para hacer grandes cosas. Quizás usted de repente no es predicador, hermanita, no es predicador, hermano, pero Dios te usa. Quizás con un consejo, con una palabra de aliento,
con texto bíblico. Dios usa diferentes maneras. Usa tu vida para el servicio de Dios. Y Dios le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Los madianitas eran miles. Miles, dice hermano, dice cantidad, que la gente se asustaba por la cantidad de soldados que eran los madianitas. Por eso, ahora vamos a ver, eso dice en Jueces capítulo 6, 16, dice, yo estaré contigo. Primero, Dios mandó su juicio a Israel por su pecado, porque Israel pecó. Por eso, hermanos y hermanitas, una vez que conocemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hay que vivir en santidad, en rectitud. Yo sé que tenemos luchas, tentaciones, ataques del diablo. De repente el diablo quiere destruirte, el diablo te quiere agarrar ahí de la cabeza, de tu debilidad, de tu flaqueza. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Mientras que andemos en santidad, en rectitud, Él está con nosotros. Pero si uno se aparta, las consecuencias son terribles. Entonces la palabra dice que Dios mandó su juicio a Israel por su pecado. Por eso dice en Jueces capítulo 6 verso 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué castigó a Israel? Porque Israel pecó contra Dios. Dice, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, conociendo la palabra. ¿Cuántos creyentes, hermanos, van a la iglesia, escuchan la palabra y siguen pecando? ¿Cuántos van a la iglesia, alaban a Dios, un día están alabando y al día siguiente están pecando contra Dios? ¿Cuántos? Y encima quieren pedir bendición, encima quieren pedir sanidad, quieren pedir milagros, cuando pecan contra Dios. Pero el látigo es terrible, porque la Biblia mismo lo menciona, que Dios, así como el hombre humano terrenal castiga a su hijo, también Dios disciplina a sus hijos. Por eso, hermano, andemos en santidad. Por el pecado del pueblo, amado hermano, mandó su juicio sobre Israel. Por 7 años fue afligido. ¿Cuántos años estás afligido? ¿Qué enfermedad tienes? Y no sanas. Dios te puede curar. Revisa tu corazón, cómo estás caminando con Dios, y Dios va a hacer el milagro. Segundo, Dios libra cuando el pueblo se arrepiente. Ese es lo precioso del Señor. Si una persona se arrepiente, Dios lo perdona, lo restaura, lo levanta, lo anima y lo pone en su lugar como hijo de Dios. Así que Dios no es rencoroso. El hombre es rencoroso. El hombre, cuando nos fallan, ya ese me ha fallado, ya no quiero verlo. Dios no es así. Dios, cuando perdona, por más de, tú puedes haber fallado 10 veces te perdona el Señor y te recibe. Así que, hermanos amados, dice la palabra, Dios libra el pueblo cuando se arrepiente. Dice, y clama para el que el Señor lo libere. Miren en Jueces 6, verso 6 dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Llega un momento, hermano, que ya humanamente no podemos hacer nada. Llega un momento, hermano, que nuestras fuerzas se agotan. Llega un momento, hermano, que ya no hay economía. Llega un momento, hermano, que ya no hay recursos para poder sostener una enfermedad o una situación difícil. Ya no hay fuerza. Es ahí donde tenemos que clamar a Dios. Estas 2 oportunidades Dios me ha levantado a las 3 de la mañana. He empezado a adorar a Dios. Estaba adorando en mi cama. Vi cómo la gloria de Dios se abrió. El cielo se abrió. Y mi adoración como inundaba el aire, la presencia de Dios. Tuve que salir saltando de mi cama a adorar a mi Creador. Ese es el Dios que servimos. El Dios que en momento difícil, que parece que ya no hay esperanza para nosotros, hay un dolor por aquí, otro dolor por allá, parece que ya vamos a sucumbir. Es ahí donde Dios se manifiesta su poder, su gracia, su misericordia. Y es cuando debemos más adorar y ponernos en la mano de Dios. Por eso cuando Israel dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, pidieron misericordia a Dios. Tercero, Dios ordenó limpiar la casa de la idolatría. Una vez que uno se arrepiente, tiene que limpiar tu vida y tu casa.
Porque muchas veces podemos ir a la iglesia y seguimos arrastrando cosas atrás de nosotros. Tenemos que despojarnos de las cosas que estorban nuestra relación con Dios. Por eso Dios ordenó a Gedeón que limpiara su casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Has abandonado la idolatría? No, pastor, yo adoro a mi hijo, lo adoro. No se puede adorar a los hijos. Puedes amar a tus hijos, pero no lo puedes adorar. Al único que se adora es a nuestro Dios Todopoderoso. Los demás amamos. Puedo amar a mi esposa, puedo amar a mis hijos, pero el mayor es Jesucristo. ¿Qué otras cosas tenemos que renunciar de nuestras vidas que se han vuelto como un ídolo en nuestra propia casa? Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón, nuestra mente y sacar lo que a Dios no le agrada. Por eso le dijo a Gedeón, ordenó limpiar su casa de la idolatría, porque en su casa, a pesar que él era un hombre temeroso de Dios, su padre tenía ídolos. Miren la palabra del Señor. En Jueces capítulo 6, verso 28 dice la palabra: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Ahora la Biblia lo menciona, hermanos amados, que estas imágenes Gedeón tuvo que sacarlo, destruirlo, quemarlo. No solamente guardarlo ahí, no lo voy a esconder por allí. No, Señor, hay que sacarlo y quemarlo, porque eso no sirve para nada para nosotros. ¿Qué hay en nosotros que se ha convertido en un ídolo? ¿Qué hay en nosotros? ¿Nuestro tiempo? No tenemos mucho tiempo en esta tierra. Yo digo, Señor, ¿cuántos años más me va a conceder Dios? No sé. Así que nosotros estamos más para la gloria que para la tierra. Entonces, ¿qué puede ser Dios para mí? ¿Qué puede ser más importante para mí? Dios me dio una casa para vivir. Dios me dio alimento cada día para servirme. Dios nunca nos falla. Dios siempre suple. En el día menos pensado va llegando la bendición de Dios para alimentarnos. Dios nunca nos ha dejado. ¿De qué me voy a aferrar en esta tierra? En esta tierra no hay nada para mí que me pueda aferrar. Quizás extrañaré a mi esposa, a mis hijos, pero no hay otra cosa que pueda aferrarme en esta tierra. Porque todo lo que está en esta tierra es pasajero. Nada vamos a llevar. Yo creo que tengo 3, 4 pares de zapatos ahí. Ni uno voy a ver, bueno, aunque uno va a ir al cajón, pero ni uno voy a llevar. Ni uno voy a llevar, amados hermanos. Entonces dice la palabra que el Señor ordenó que limpiara su casa, y Gedeón, escondido, derribó a Baal, lo cortó, y a Acera, otra diosa pagana, y lo quemó. Con sus mismas maderas hizo un sacrificio a Jehová de los ejércitos. Por eso, hermanos, hay que limpiar. Cada vez hay que limpiar nuestro corazón de las impurezas que a veces nos malobran, nos quita la comunión con Dios. Esta pandemia, mucha gente ya se está acostumbrando a no ir a la iglesia. Hay mucha gente que ya no quiere alabar a Dios. Ni siquiera pueden entrar a ver por Facebook. ¿Por qué? Porque ya tienen otros intereses, en vez de servir a Dios con todo su corazón. Limpia tu casa, hermano, hermanita, limpia tu casa. El Espíritu Santo va a decir lo que debes hacer. Cuarto, Dios llenó con su Espíritu Santo para iniciar su ministerio con poder. Podemos ser llamados. Me hace recordar cuando los apóstoles, 12 apóstoles, Dios escogió uno por uno, a Pedro, a Juan, a Jacobo y diferentes apóstoles, escogió a 12. Y dice la palabra que Jesucristo los enseñó, los instruyó 3 años. Pero ellos no salieron, a pesar que estaban llamados, algo más faltaba para ellos, para que sacudieran el imperio romano. Eso, ser lleno del Espíritu Santo. El ministerio, hermanos, es muy importante, pero sin el Espíritu el ministerio está muerto. Todo ministerio debe orar a Dios para que el Señor lo llene con su Espíritu Santo. Le dé autoridad, poder. Cuando yo no tenía el Espíritu Santo tenía miedo de predicar, mis piernas temblaban.
Cuando la primera vez prediqué en un mercado, mis piernas temblaban uno al otro. Tenía miedo de predicar. Hasta que el Espíritu Santo me llenó con su poder. Y miren, hermano, ha pasado más de 35 años, no tengo temor de predicar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da autoridad y poder. Por eso dice la palabra que Gedeón tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Eso está en Jueces capítulo 6, verso 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. El Espíritu Santo lo llenó y la gente vio la gloria de Dios en la vida de Gedeón. Quinto, Dios no mira la cantidad, sino cuántos están dispuestos para hacer tu voluntad. Hace unos días atrás Dios me ha dado un mensaje que estoy preparando. Así que se lo vamos a dejar para, después lo voy a compartir. Dios no mira la cantidad. Dios llamó a Gedeón y Gedeón sabía que el ejército de los madianitas eran miles. Pero Dios lo llama a Gedeón. Miren lo que dice Zacarías capítulo 4 verso 6, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu capacidad. Tus diplomas pasan a segundo plano. Lo que eres no es nada, es el Espíritu Santo obrando en tu vida, el poder de Dios moviéndose en lo sobrenatural. Nada podemos hacer si el poder de Dios no se mueve en nosotros. Nada podemos, hermanos, hacer si la gloria de Dios no está en tu vida. Por eso, hermano, en la iglesia tenemos que orar al Señor para que el Señor llene con su Espíritu Santo, bautice con su Espíritu Santo a todos sin excepción, para que sirvan a Dios con todo su corazón. Por eso dice la palabra: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Toda batalla es bajo el poder del Espíritu Santo. También dicen en Jueces capítulo 7, verso 2, dice la palabra: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces llama Gedeón a toda la gente que quieran ir a la guerra, y se reúnen más de 30,000 personas. Y le dice al Señor: los que tienen miedo, los que tienen temor, que se vayan. Y se fueron 20,000 personas, se quedaron 10,000. Pero los madianitas eran 100,000 personas, por ejemplo. Pero dice quedan 10,000. Vamos a la palabra. La palabra dice: estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Dice Jueces capítulo 7 verso 12. Eran miles. Y Dios le dice: son muchos. 10,000 es mucho todavía. El que tema, dice el primer texto, capítulo 7, verso 3: el que tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 personas y quedaron 10,000, dice la palabra, en Jueces capítulo 7, verso 3. El siguiente texto dice: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Jueces capítulo 7, verso 6. Un poquito aquí. Dios le dijo: toda persona que levante el agua con su mano y toma, eso sepáralo. Pero toda persona que se dobla su rodilla y lame el agua con su boca, eso sepáralo. Los que ponen su boca en el agua. Los que levantaron el agua con su mano eran 300. Saben, hermanos, cuando una persona levanta su mano, el agua está siempre a la expectativa. ¿Se dan cuenta? No eran cualquier personas.
Eran 300 personas que sabían cómo es la guerra. Levanta el agua, están mirando, están tomando el agua con una mano en la espada y otra mano tomando el agua. 300. Y dice el Señor, estos 300, y le dijo, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Jueces capítulo 7, verso 6. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, le dijo Dios, con estos 300 te voy a entregar a todos los madianitas. ¿Cómo eran los madianitas? Como langostas. Imagínese usted que te dijera, con estos 300 vas a vencer a 500,000 de personas. Es una locura. Es una locura, amados hermanos. Eso solamente se puede hacer cuando uno tiene fe. Esa es la fe obrando en la vida de uno, por fe. Porque la victoria viene por fe. Por eso dice el Señor en su palabra, no con fuerza, sino con mi espíritu. No es el hombre que está obrando ahí, es el poder de Dios obrando por medio del hombre. Entonces dice la palabra aquí, dice, se repartieron. Gedeón dijo, sepárense 100 en cada esquina, 300 hombres. Dio a ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Jueces 7, verso 16. Una vez más repetimos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y esto, hermanos, es muy lindo esto porque espiritualmente es lo que sucede con nosotros. Cuando vemos aquí los 300 personas, 100 en cada lado, le da 3 cosas el Señor. Primero, trompetas. ¿Para qué sirve la trompeta? Para tocar y anunciar. La trompeta en la época de los jueces era para anunciar la guerra, la batalla, que el ejército estaba en camino. En este tiempo, para predicar la palabra. ¿Cuál es nuestra trompeta? Nuestra voz, nuestra boca. Anunciar la palabra a toda criatura. La trompeta es nuestra voz para anunciar con poder. También dice aquí que tenía cántaros vacíos. Los cántaros vacíos son, ¿de qué hechos son los cántaros? Son de barro. Son de barro. Los cántaros son hechos de barro cocido. Entonces, cántaros de barro somos nosotros. Nosotros dice que somos hechura suya. Dice la palabra que nosotros somos hechos de barro, amados hermanos. Así que por lo tanto, hermanitos amados, nosotros somos estos cántaros de barro que Dios nos usa con su poder. Vamos con la palabra del Señor. Dice, y con teas ardiendo dentro de sus cántaros. ¿Qué eran las teas? ¿Por qué estaban dentro de la olla una tea encendida? La tea representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mira, 3 cosas poderosas que Dios usa en nosotros. Nuestra boca, nuestro recipiente de barro y el Espíritu Santo dentro de nosotros. El poder de Dios. Vamos a ver el último punto, el penúltimo punto, el 6º. Dios destruye al enemigo si obedecemos su palabra y usa con poder este vaso de barro. No es el vaso de barro que tiene autoridad, poder. Es el Espíritu Santo usando a este vaso de barro. Así que, amados hermanos, dice, vamos a ver la palabra del Señor aquí. Dice en el verso, Jueces capítulo 7, verso 20 al 21. Mira lo que dice la palabra. Y los 3 escuadrones tocaron trompeta. Ahora, acuérdense bien que era una madrugada donde todos los miles y miles de soldados estaban durmiendo. Estaban durmiendo. Y no se imaginaban que Israel iba a atacar. No se imaginaban. Así que, amados hermanos, imagínense a las 2, 3 de la mañana donde el sueño más... donde la gente no siente pero ni lo que la pulga le pica. Esa hora es donde ellos se empezaron a mover.
300 personas. Y dice la palabra, hermano, mira lo que dice la palabra. Y los 3 escuadrones tocaron trompeta. Imagínense en la oscuridad donde no hay luz y suena la trompeta en 3 direcciones. Y quebraron el cántaro, los cántaros. ¡Crash! Quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas, levantaron la tea. En medio de la oscuridad apareció candela alrededor de todo el ejército de los madianitas. 300 teas encendidas arriba, amados hermanos. Y a la derecha las trompetas que tocaban, la tea arriba tocando trompeta, tocando trompeta. La gente, hermano, los miles y miles que estaban ahí tendidos en el campo, como langostas, hermano, no sabían qué hacer. Y dice la palabra, hermanos amados, miren lo que dice la palabra allí. Y tocaban la trompeta con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Los 300 tocaban la trompeta. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Jueces capítulo 7, verso 20 al 21. Ellos mismos se mataron. Fue tan terrible el temor, el miedo, que entre ellos mismos empezaron a matarse en la oscuridad. Que sí, que los que más mataron, se mataron ellos mismos. Mientras que los 300 estaban ahí sin moverse, tocando la trompeta, con la tea arriba y gritando por Jehová de los ejércitos, por Gedeón y por Jehová. El enemigo será vencido por Jehová de los ejércitos. Mientras que el enemigo caía por ellos mismos. Quiero decirte algo, hermanita y hermano, escucha bien. Aunque la gente se levante, aunque la gente te ataque, aunque el mismo diablo se levante, aunque los brujos se levanten contra ti y quieran hacer algo malo contra tu vida, no tengas miedo, porque Jehová pelea por ti. Porque Jehová pelea por ti. No tengas miedo, el diablo huirá, la enfermedad saldrá, porque Jehová pelea por ti. Porque Él nunca dejó de pelear por nosotros. No hay diablo que se levante si Jehová está con nosotros. No hay enfermedad que dure si Dios está con nosotros. La palabra dice que por su sangre somos sanos. Hemos visto estos meses donde la gente muere cada día. Hemos visto la mano poderosa de Dios. Muchos hermanos han sido sanados por Dios. Aún del COVID han salido, hermanos, por la oración, por el poder de Dios. Muchos tumores han cicatrizado por el poder de Dios. Aún en medio de esta tormenta de muerte, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando, amados hermanos. Ese es el poder de Dios moviéndose. Por eso dice la palabra que Dios usa a hombres como usted y como yo. Usted me dirá, pero pastor, yo soy un hombre con debilidades, con flaquezas. Yo también tengo debilidades y flaquezas. Pero es cuando uno se consagra, cuando uno busca a Dios, cuando uno clama a Jehová de los ejércitos, entonces Él te usa tu recipiente de barro, usa la palabra por tu boca como trompeta y usa la tea del Espíritu Santo y Jehová pelea por ti. Así que no tengas temor, hermanito amado, Dios pelea por nosotros. Cada día salimos, cada semana salimos. No estamos preocupados, hermano, cuánto vienen o no vienen, o cuánto están escuchando o no están escuchando. No me preocupa, me preocupas tú. Porque mientras que tú escuches la palabra, mientras que tú salgas al aire y digas, yo quiero palabra para mi vida, Dios te está ungiendo, te está sanando, te está restaurando. Dios te está levantando con mano poderosa. Mientras que otros pierden la bendición de Dios, Dios te levanta. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de la mano poderosa de Dios? Mira, mi hermano Rafael en Estados Unidos, hace poco acaban de operar de la vista. Dios lo está levantando, salió bien la operación. Ese es el poder de Dios obrando en cada vida. No hay nada que Dios no pueda hacer, amados hermanos, si uno cree en el Señor, porque Jehová pelea por nosotros. Vamos con el último punto. Séptimo, vamos a aplicar esto a la vida del creyente. Primero, la espada, la palabra de Dios. La espada, la palabra de Dios. La espada de 2 filos, corta, derecha, izquierda. Corta cristianos impíos.
la espada de dos filos. Segundo, los cántaros vacíos, el hombre de barro usado por Dios. Usted, hermano, tú dices, no, yo no sirvo, yo nada puedo hacer. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Mira, yo ni siquiera he ido, no tengo ni primaria. Otros dirán, no tengo ni secundaria. Otros dirán, no tengo ni universidad. Pero eso no interesa. Solamente ríndete a Dios y Dios te usará con poder. Dios te usará con poder. Dice la palabra, el hombre de barro usado por Dios cuando se somete al Señor. Tercero, la teas ardiendo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros. Dentro de nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu Santo moviéndose en nosotros. Cuarto, el Señor hace la obra. ¿Quién pelea por ti y por mí? Jehová de los ejércitos. Él está listo para pelear. Me hace recordar un testimonio de un niño. Era un niñito, dice, le patea a un hombre más alto que él y sale corriendo. Ahora te voy a pegar, dice el otro. Ahora te voy a pegar, y le persigue al niño. Y el niño da la vuelta y su hermano mayor estaba allí. Su hermano mayor era más alto. Hermano, ese me quiere pegar. Se puso atrás del hermano. ¿Qué pasa? Le dijo. No, me está molando. No te metas, es mi hermano. El otro más grande. ¿Quién está con nosotros? Jehová de los ejércitos. Mientras que Dios esté con nosotros, el enano no se mete con nosotros. Porque el Jehová que tengo es todopoderoso. El gigante de Israel, dice la palabra. Él pelea por nosotros. Entonces el Señor hace la obra. Y vamos a terminar con este texto en Jueces capítulo 7, verso 22, dice la palabra: y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Jehová peleó por su pueblo, pelea por usted, pelea por mí. No hay nada que Dios no pueda hacer, solamente tema. Dios es el que bendice, Dios es el que prospera, Dios es el que sana, Dios es el que es la medicina para nosotros. No hay nada que Dios no pueda hacer si nosotros confiamos en Él. Él pelea por nosotros. Y este año es un año de bendición para nosotros. Este es un año de prosperidad para su pueblo, un año de bendición para sus hijos, un año de sanidad para su pueblo. Ninguno de mis hermanos de nuestra iglesia han partido. Una ancianita se fue con el Señor, pero ninguno. Todos estamos fortalecidos por el poder de Dios. Ese es el Dios que sirvo. Hermanita, no tengas temor. Hermano, siervo, no tengas temor. Somos hombres de barro, pero con el poder del Espíritu Santo y su palabra es lo que nos da autoridad. Vamos a orar. Pónganse, hermanos. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu bendita palabra, oh Jehová de los ejércitos. Porque aunque para la mente humana pareciera ilógico que con 300 personas puedan derrotar a miles y miles y miles y miles, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que no pueda sanar. No hay cáncer que no pueda sanar. No hay tumor que no pueda desaparecer. Para Dios no hay nada imposible. Él levanta a los muertos con su poder. Para Dios no hay nada imposible. No tienes trabajo, Dios te va a dar. Solamente cree y Dios te va a bendecir en gran manera. Ese es el Dios que está preocupado por ti. Él pelea por ti y por mí. Es el Dios que yo sirvo. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Bendigo tu santo nombre. Y gracias por mis hermanos, por mis hermanas, que cada semana se esfuerzan a escuchar tu palabra, Señor. Se dan un tiempo para escuchar tu palabra. Bendícelos en gran manera, papito lindo. Que cada día su fe crezca. Que cada día, Señor, su comunión con Dios crezca. Y maduren en la fe, para que pongan toda su confianza en Jehová de los ejércitos. A veces tenemos temor, quizás de perder un trabajo o por una dolencia. Yo también la tengo, Señor, pero mi confianza está en Cristo Jesús. Él pelea por mí. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. En el nombre de Jesús te pido tus bendiciones, Señor. Gracias, papito lindo. Amén.